filosófica y lingüísticamente y conceptualmente es exactamente lo mismo. Le podemos dar la forma que queramos. Pero lo que yo quería decirle es que en el 18% de las mujeres, en la vagina del 18% de las mujeres hay un bacilo como el tetánico que se llama Clostridium sordelli, en una forma latente e inofensiva, esporulada, que solamente cuando usted pone el misoprostol, todos los casos que reportó la FDA y el que ha pasado con Kayla Jones, se produce una condición de anaerobiosis y ese bacilo que está encapsulado se desarrolla, sale de su forma latente y produce una toxina que mata a la mujer en 36 horas. ¿Me puede explicar cuál es el aborto seguro? ¿Cuántos casos hubo de esos? Acá, en Estados Unidos, muchísimo. Acá yo misma he visto el de Kayla Jones. Y recién empieza esto, Chiche. Sí, Mariano. El fin del movimiento feminista es la abolición de la heterosexualidad. Porque en el razonamiento marxista, la heterosexualidad, según las feministas Kate Millett y todas las Sulamita Firestone, la heterosexualidad solo se justifica en el sistema capitalista de opresión. Si no hay sistema capitalista, no puede haber un sexo que oprima a otro, ya que todos somos iguales. La heterosexualidad es combatida, la heterosexualidad por el movimiento feminista de género. Evidentemente usted está en contra del proyecto de ley que ha venido de diputados. La pregunta es, si esta ley no sale, ¿usted qué propone con las muertes clandestinas, con los abortos clandestinos? Porque los abortos van a seguir existiendo. Decirle, yo he propuesto políticas de educación integral a las mujeres para que las mujeres no aborten, que las mujeres ni siquiera conciban como posibilidad su angustiosa situación abortar, que la decisión personal sobre su propio cuerpo es legítima. Creo que sobre el otro cuerpo del niño no es legítima. Y le voy a ampliar la respuesta. Por supuesto que el aborto existe, como existe el homicidio y existe el robo. Y jamás se me ocurriría legalizar el homicidio ni el robo. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por esta invitación. Te agradezco muchísimo. Además me encanta ver que gente joven tenga esta tarea de informar, que es tan importante, ¿no? Informar la verdad. Muchísimas gracias, doctora. Primero, para que la gente te conozca, para que la gente te conozca, los que todavía no te conocen, ¿quién es la doctora Chinda Brandolino y qué es lo que hace la doctora Chinda? Bueno, simplemente soy médica, tengo la especialidad de clínica médica y además medicina legal o forense, como la llama la gente habitualmente, de manera que vivo en La Plata, trabajo en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que está a 50 kilómetros de la capital federal, de manera que en Buenos Aires, que también tengo mi consultorio en Buenos Aires. Y además de eso, soy madre de 8 hijos y abuela de un montón de nietos. Mira vos. Me casé muy joven, en segundo año, y me recibí con 5 hijos, muy jovencita, y luego digo que tuve un hijo más por especialidad. Tengo 8 hijos. Y eso, por supuesto, imagínate que cuando vos sos mamá joven, tenés una... ¿Cómo puedo decirte? La experiencia de la maternidad te marca inmediatamente. Imagínate cuando años después yo hago medicina legal y veía los restos de aborto en las palanganas de hospitales o de otros lugares, me parecía ver la cara de mis hijos. Por eso, de mis hijitos que eran pequeños, por eso pienso que es muy fuerte en mí el impacto de ver la realidad del aborto. Y cuando doy charlas sobre el tema muestro lo que es un aborto, porque me da la sensación de que en general la gente habla con liviandad, sí, que sí el aborto, que no, sin tener una cabal idea de qué es biológicamente el aborto. Justamente para llegar al punto, porque entendemos que el aborto es algo complejísimo y tengo el privilegio de compartir con alguien que sabe más bien del tema. ¿En qué momento fue, digamos, que la doctora Chinda Brandolino, con toda esta experiencia médica que me contás que tenés, ¿verdad? ¿En qué momento vos irrumpís, si se puede decir así, o en qué término ponerla, por ejemplo, en los medios de comunicación? Porque digamos que en tu país, que se debatió el aborto el año pasado, el 8 de agosto, si no me equivoco, hubieron, digamos, grupos que se acrecentaron enormemente. Por un lado la marea verde y obviamente una reacción importante de la marea celeste, pero vos aparecés, digamos, por una cuestión de que eso fue llamativo para vos, o digamos la cuestión del aborto es lo que te movió porque muchas actrices empezaron a involucrar el otro lado para avalar justamente esa práctica, o esto es una lucha que vos ya venís llevando pero hace años. Sí, vengo llevando hace años. Mirá, te diría concretamente, el tema del aborto
empezó a hablarse en mi país en la década del 90, y cuando se prepara la conferencia de población y desarrollo del Cairo del 94, un amigo, como un hermano, el doctor Oscar Bota, nos representó en esa conferencia, y allí tomé cabal idea de cómo se estaba utilizando el aborto para diezmar la población en el mundo. Entonces ya te estoy diciendo, desde el año 94, en los grupos de formación de mis hijos y alumnos, se hablaba del criterio demográfico del control de natalidad. Las primeras conferencias públicas creo que las empecé a dar en La Plata en el año 98, 99, ¿no es cierto? Ya en grupos de formación, grupos intelectuales, grupos de estudiantes de medicina, grupos de estudiantes de derecho. En La Plata, te diría, ya desde el año 2000 nosotros en la Universidad Católica empezamos a citar justamente políticos y jueces para advertirles que venía esta política del aborto a todos nuestros países, ponerlos en advertencia para que se tomaran recaudos. Mucha gente era escéptica, no nos creía. Por supuesto, tengo familia en Europa, yo tenía mucha información de primer nivel de que esto era un hecho para nosotros. Conocía la demografía, era profesora de una materia que se llama en ciencias políticas, que se llama Geografía Humana, que es demografía y el estudio de población, y yo ya había visto todos los convenios y medidas que se iban tomando en el mundo para extinguir la población. No es algo que nació espontáneamente. No, en mí empecé, esto no nació espontáneamente, fue digitado, y al estudiar y enseñar ciencias políticas, tuve acceso a todos los documentos donde se pactaban en los gobiernos las medidas para disminuir la población de los países ricos en recursos como nosotros, Paraguay, Argentina, México, con escasa población, pero directamente muchos de esos documentos hablan de extraer los recursos y exterminar la población para eso. ¿Por qué? Entonces eso empezó en la década del 90, y concretamente empiezo a participar de los encuentros de mujeres. El movimiento feminista en La Plata lo crea el presidente Alfonsín en el año 1985. Estados Unidos le exige, para mantener en el poder, la agenda feminista, y no la pudo implementar, pero cita a 4 mujeres doctoras del CONICET para crear el Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas. Ese es un grupo marxista de base que va por el encuentro de 34, hace 34 años. Y cuando yo veo el encuentro número 14, el 15 iba a ser en La Plata, entonces un grupo grande de mujeres nos formamos para intervenir en esos encuentros, con mucha formación académica sobre el control de población, qué era el aborto, el feminismo, el origen del... O sea, cuando nosotros entramos a los talleres a ese encuentro que se hace una vez al año en Argentina en el mes de octubre, el feriado largo del Día de la Raza de octubre, ya sabíamos, y tratamos de obtener información y de alertar a las mujeres que inocentemente empiezan a intervenir. Y ese encuentro se hace en cada provincia de nuestro país, en una ciudad de cada provincia, de manera que yo fui, después del 2001 que se hizo en La Plata, a cada provincia antes de que se haga ese encuentro. Entonces la gente se fue preparando, llegaba el encuentro feminista, así fue durante 18 años, y la gente del lugar, la más interesada, la más comprometida, estaba preparada para ese encuentro, y veían con sus propios ojos el accionar del feminismo, el accionar destructor de los hogares, cómo convocan a las mujeres, las impulsan al divorcio, por supuesto las impulsan al control de natalidad, a la separación, al lesbianismo, porque como son marxistas consideran que la mujer está dominada por el varón y que para independizarse del varón la lesbiana no es mujer. Creo que se basan en la obra de Simone de Beauvoir de El segundo sexo. El segundo sexo. Fíjate que en la Feria del Libro Argentina fue el libro más vendido, el de Simone de Beauvoir, por el accionar. Llevan 34 años estas mujeres. Pero no lo hacen solas, le tienen dinero del gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional, y dinero que giran de Naciones Unidas y de una organización particular que financia los movimientos feministas, que es la IPPF, la Federación Internacional de Paternidad Planificada. Doctora, ¿por qué se habla cuando las feministas, se embanderan con el discurso de que el aborto es una cuestión de soberanía personal de su cuerpo y un derecho a decidir si ser madre o no ser madre? ¿Por qué eso? Porque justamente esos son los caballitos de batalla que se inculcan en la mujer desde que es chiquita, para que vea el niño como un enemigo, no como un fruto bendecido, como se vio durante miles de años. Para la mujer el regalo más grande era el hijo,
Entonces se está adoctrinando a las mujeres ya hace muchos años de esto. En Argentina, piensa que la IPPF la funda Rockefeller en 1952 y él también compra Hollywood. Los medios de comunicación son totalmente controlados por la CNN en este caso, todos integrantes del movimiento eugenésico de control de población en el mundo, y en ese momento empieza a bajarse la información, se cambian en la televisión los modelos de familia, eran modelos con 1 o 2 hijos, la Silvindentina, etcétera, ya no más la familia numerosa, y se empieza a ver cuidar, es decir, ver al hijo como un enemigo. El discurso que baja de los medios, en los programas de estudio que son completamente digitados, se empieza a hablar del niño, del hijo, del probable hijo como un enemigo. Y las niñas empiezan a crecer y desarrollarse con la expresión ¿cómo te vas a cuidar? Es decir, buscar un sexo sin hijos. Ese es el primer paso. El segundo paso es un sexo sin coito, sin el varón, que es el feminismo. Doctora, permíteme indagar hasta el fondo en esta cuestión porque creo que es uno de los puntos más importantes. El juramento que hacen los médicos, que en este caso es, por ejemplo, de salvar y defender vidas. ¿Qué pasa con aquellos médicos, por ejemplo, que juran defender la salud y la vida de los seres humanos, pero cuando realizan un aborto, eso es atentar contra el juramento hipocrático? Por supuesto, te digo que el juramento hipocrático se sacó de nuestras facultades de medicina hace ya más de 15 años, es decir, se modificó justamente para sacar la frase del juramento de Hipócrates que decía juro no suministrar ninguna sustancia que produzca aborto. Eso es de un griego. Sí, un griego. Antes de Cristo. 500 años antes de Cristo, 380 años. Hipócrates, el padre de la medicina occidental. O sea, existía total noción en el hombre antiguo y certeza de que el individuo que estaba dentro del vientre de la madre era una persona humana. O sea que los que estaban en contra del aborto incluso ya lo tuvieron antes de la aparición del cristianismo. Pero por supuesto, esto es precristiano. Los griegos, que hacen el cimiento de nuestra civilización, cuyas obras perduran hasta hoy, 2500 años después, la Grecia de Pericles, consideraba el aborto un crimen y por eso sus médicos juraban jamás suministrar ninguna sustancia que produjera aborto. Los griegos precristianos consideraban un crimen y creo que en todas las civilizaciones se tenía la certeza absoluta de que era la procreación de la especie, ese chiquito que estaba en la panza de la mamá. Ahora se miente sobre eso, se dicen cosas sin fundamento. No, porque antes las mujeres, antes las mujeres no. Que el feto no es un ser humano. Todas esas burradas que realmente es como una vergüenza para la humanidad el nivel a donde está llegando la mente humana de negar la humanidad de la persona que está dentro. O sea, es como decir que el vallenato que está dentro de la ballena de su mamá no es ballena. Fíjate vos que lo reconocen en las especies, hay proteccionismo de la extinción de especies. De hecho, en la reforma del Código Penal se va a penar con 5 años de cárcel a quien atente una especie en extinción, pero se niega el atributo de especie humana al niño que está en el vientre de la madre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que, bueno, yo diría uno de los argumentos que más está pesando, ahora si se pudiera decir, es la cuestión de que, en teoría, supuestamente, los abortos o las muertes de mujeres se disminuyen una vez que se aprueba el aborto? ¿Eso es así? Eso es una burrada monstruosa, que las cifras lo desdicen totalmente, y esa fue mi ponencia del Senado. Concretamente, primero, una vez que se legaliza el aborto, aumenta en forma exponencial. De hecho, te doy el caso de España, te podría dar de cada país de Europa. El de España es el más cercano a nosotros, se legaliza el aborto con 485 abortos en 1985. En el 86 hubo 14.000 abortos, en el 87 20.000, hace 3 años 140.000 abortos. O sea, yo quisiera saber dónde disminuyó. Quiero ponerte el caso de Estados Unidos, es terrible. Estados Unidos empezó la legalización y al año de haber legalizado 500.000 abortos. En el año 2013 tuvo 1,5 millones de abortos por año, te estoy hablando por año. Varios años, 2012, 2013, 2014, 2015, 1.600.000 abortos. Y después se estabilizó en 1 millón de abortos por año. Estados Unidos mató, desde que se legalizó el aborto en 1973 hasta el año 2018, 60 millones de niños no nacidos. 60 millones de niños por nacer fueron asesinados en el vientre de su madre por el aborto legal en los Estados Unidos de América. Una Argentina y media. Desde el 73 hasta ahora, estamos hablando 30, 40 y pico de años, ¿no es cierto?
Te contesto la segunda parte de tu pregunta, que es la disminución de muertes maternas. Sí. Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, aumentó enormemente la cantidad de muertes maternas por el aumento del aborto. Está en las estadísticas. O sea que magnífico cuando una persona habla pero con documentos, habla con datos. Obvio. Porque, digamos, a veces podemos estar desarrollando horas y horas y haciendo los mejores contenidos, pero si no tenemos el fundamento, Exactamente. se lo lleva el viento. Exactamente, te discuten cuando el ministro de Salud de la Argentina, Rubinstein, hablaba, y también el anterior, Ginés González García, 500.000 abortos por año, lo siguen sosteniendo y el próximo presidente lo sostiene, una burrada brutal. Hay una forma científica de calcular la cantidad de abortos clandestinos. Hay dos maneras científicas demográficas. La primera es la que usa la misma Organización Mundial de la Salud. Dice que cada 100.000 abortos hay 220 muertes maternas, 220 muertes de mujeres. Son cifras de la ONU. Son cifras de la ONU. Cada 100.000 abortos clandestinos hay 220 muertes. En Argentina hubo 31 muertes por aborto. Si hubo 31 muertes, hubo 16.000 abortos en el año. Justamente eso es uno de los puntos. Una regla de tres simple, mi amor. Mira que muchas mujeres, por ejemplo, hay mujeres que mueren de hambre, que mueren de enfermedades cardiovasculares. Perdóname, exactamente el año pasado, quiero darte las 1.000 mujeres murieron de hambre, 31 por abortos. Y el año anterior, 500 mujeres murieron de hambre. Pero lo más impresionante es que 1.000 mujeres murieron por suicidio. Estamos hablando de que el año de la legalización fue el año pasado, el 2018. A fin del 2017 hubo 1.000 muertes por hambre y 500 muertes por suicidio. Y este año pasado, el 2018, hubo 19 muertes por aborto. De 31 bajaron a 19. Y se multiplicaron, aumentaron por dos las otras dos causas. La muerte por aborto y la muerte por suicidio. Es una tomada de pelo que el ministro de Salud diga que es una emergencia nacional. 60.000 muertes por enfermedades cardiovasculares de mujeres que son totalmente prevenibles, pero ocurren porque no hay recursos de salud pública. Doctora, yo le había seguido de cerca y había visto, por ejemplo, que usted sufrió una censura en el Senado. Cuando se estaba debatiendo justamente la despenalización y usted quiso mostrar videos de cómo son los fetos realmente tratados en el hospital, cosa que obviamente las actrices nunca lo van a mostrar, según mi entender. Así es. Entonces, ¿cómo se sintió usted, por ejemplo, en ese momento en que le censuraron? Porque no puedo continuar con su ponencia. ¿O no. La ponencia mía se respetó íntegramente y fue la más larga del Senado. Tardé 26 minutos. Sí. Había un tiempo de 12 minutos por razones que yo creo que fue por orden. La misma sorpresa de los propios senadores. No atinaron y se quedaron escuchando. 26 minutos duró mi ponencia, después tuve 10 minutos más de preguntas. Y la última pregunta, que fue esa, la censura, una senadora me dijo, pero ¿cómo es un aborto de un feto grande? Porque el proyecto decía hasta cualquier momento del embarazo. Hasta los 9 meses inclusive. Claro, hasta los 9 meses. Entonces, ¿cómo no, doctora? Le voy a mostrar. Eso no se puede explicar. Tenés que verlo, porque ¿cómo le explicás? O sea, y yo tengo en mi computadora, porque soy docente, todo ese material. Yo había llevado mi propia computadora. Y mi ponencia, justamente cuando yo iba a exponer, no andaba la computadora del Senado. Por suerte yo llevé mi computadora y pude pasar mi ponencia, que fueron justamente las cifras, cuestionando a los dos ministros de Salud. Entonces pongo un video que duraba 1 minuto. Cuando se ve ese video, la feminista estaba lleno de feministas de pañuelo verde. Curiosamente a los celestes no los dejaban entrar, pero a los pañuelos verdes sí. Y las mujeres verdes empezaron a los gritos. Las de pañuelo verde, pero los gritos literales, qué horror, qué horror. Y el senador, por favor, doctora, saque eso, que falta de respeto. ¿Cómo falta de respeto? Falta de respeto nos están haciendo a nosotros. Nos quieren obligar a hacer el aborto y ellos ni siquiera lo quieren ver. ¿Vos crees que si una feminista ve eso que vos mostraste, va a renunciar a su postura abortista? No, porque son las feministas, yo no lo mostré para ellas, sino lo mostré para los senadores. Las feministas son ideólogas, es decir, en ellas se aplica literalmente la psicología de masas. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el año 66, Mao Zedong había entrenado un ejército de jóvenes de 16 años. Los ideologizó desde que eran chicos.
Ese ejército fue el ejército más cruel del siglo XX. Era el terror de los vietnamitas nacionalistas. Eran tan terriblemente crueles, llevados, no tenían compasión de ningún tipo, los mecanismos de tortura que te imaginas, tenían 16 años. ¿Qué te cuento con esto? Las mujeres estas son ideologizadas, es decir, son como sometidas a un lavado de cerebro. Y estas mujeres no les importa, no tienen compasión. Por más que le muestres la evidencia, nada les da lástima, porque la ideología ha impregnado su pensar, sus sentimientos, su pensamiento, y ciegamente están condicionadas para eso. Además de que la conciencia humana se va adormeciendo cuando en tu conciencia la crueldad empieza. ¿Qué pasa con un asesino? El paso es el primer homicidio. Una vez que vos mataste a la primera persona, pues viene la otra, hay un encallecimiento. Exacto. Estas mujeres en general hacen un deporte del aborto, son muy crueles y no tienen compasión. Para terminar, doctora, ¿cómo ves a Paraguay? Mucho mejor que Argentina. ¿Y los demás países inclusive? Y que los demás países de Sudamérica. Yo veo en Paraguay una increíble reserva provida. Me detuve estos días a hablar con la gente de la calle. Es decir, todo el mundo defiende la vida, todo el mundo, o sea, primero que es una personalidad sumamente afectuosa. La familia predomina en el corazón del paraguayo. Hay mucho afecto, mucha unión afectiva entre los integrantes de la familia. Es muy difícil que este pueblo acepte la imposición del aborto. Hay una clara conciencia de que es una persona humana y de que es su hijo, ¿no es cierto? Por supuesto que a fuerza de machacar, si ustedes no toman acciones evitando la educación sexual que se quiere impartir, que viene de Naciones Unidas, no, con el tiempo va a cambiar esa mentalidad, porque en los chiquitos se los va machacando desde la escuela, ¿no es cierto? Entonces veo un pueblo sano, un pueblo resistente, un pueblo que está reaccionando, pero realmente quisiera que tengan una alerta roja frente a los planes de educación que están bajando y los planes de educación sexual que ya están haciendo las abortistas pagadas por Naciones Unidas en los barrios más pobres del Gran Asunción y de Paraguay en general, ¿no? Me hubiese gustado charlar más, pero creo que hoy somos tiranos del tiempo, doctora. De verdad, es apasionante dialogar contigo, porque como te había dicho recién, ¿verdad? O sea, hablar con propiedad y con fundamento siempre es algo muy importante. Así es que va a ser hasta la próxima entrevista cuando vuelvas a Paraguay. Gracias, te agradezco muchísimo. Muchísimas. Y además te aliento para que sigas siendo tan joven con este periodismo de la verdad que hace tanta falta en nuestros países. Es muy enorme la responsabilidad de los verdaderos periodistas. Es la misión de llevar la verdad a todos los pueblos. Muchísimas gracias. Así que te felicito. Gracias a vos. Bueno, ahora muchos de ustedes ya la conocieron más de lo normal. Fue un placer dialogar con ella, así es que vamos a seguir nosotros en contacto. Esto es Santa Revolución para Paraguay y el mundo. Va a ser hasta la próxima. Chao.